¿Sabías que el fanatismo y la idolatría realmente ha inundado muchos corazones solamente por un partido de fútbol? Y nos preguntamos, ¿quién ocupa el primer lugar en nuestra vida? ¿Realmente un deporte o Cristo Jesús? Bienvenidos a nuestro nuevo mini episodio. ¿Cómo estás, Eliana? Hola de Nilsson, nuevamente estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí nuevamente para poder hablar sobre un tema muy interesante. Sí, realmente uno de los temas que en estos últimos tiempos realmente ha cautivado a muchas mentes y a muchos corazones hasta el punto de poder tener fanatismo por el Dios del deporte. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es el fútbol. Sí, realmente el fútbol es uno de los deportes más practicados en todo el mundo, pero especialmente vamos a hablar del Mundial del 2026, porque últimamente muchos cristianos tristemente se han puesto a ver un partido de fútbol antes que poder estudiar la palabra de Dios, o sea que han sacrificado su tiempo con el Señor. Entonces pienso que es un tema muy delicado, pero también muy importante para poder hablar. Exactamente, y como decías, sobre el fanatismo también, ¿verdad? Sí, claramente. El fanatismo realmente ha cautivado a muchas mentes para que puedan olvidarse de Dios. Pero recalcar, ¿no? Que no estamos aquí para condenar al fútbol en sí. No, claro que no. No estamos condenando el fútbol porque el fútbol en sí no es pecado, así como el Internet tampoco es pecado, ni tampoco lo es una pelota como tal. ¿En dónde radica el pecado? El pecado radica directamente en el corazón del ser humano, donde uno realmente ama más a las cosas de este mundo y olvida a Dios en su corazón. Ahí es donde está el pecado. Exactamente. Y para iniciar, quisiera preguntarte de Nilsson que nos digas cómo se origina esto del fútbol. Sí, realmente es una pregunta muy válida porque el fútbol como tal no se origina en 1863 en Inglaterra, porque muchos directamente al hablar del fútbol hablan sobre esos orígenes que tuvo en Inglaterra, pero el fútbol realmente va más allá, antes de Cristo. ¿Sabías que el fútbol se jugaba en la antigua China, por ejemplo? En la antigua China se originó el fútbol y obviamente no era el fútbol como lo conocemos hoy en día, pero era como un protofútbol o un tipo de fútbol. La historia nos redacta que los antiguos chinos lo hacían para entrenarse, era como un entrenamiento militar. Remontémonos nuestra mente a la antigua China. Había emperadores chinos y ellos les gustaba que los jóvenes puedan ejercitar sus piernas, ejercitar sus músculos. Y muchos jóvenes se aburrían. Nosotros sabemos que el entrenamiento militar, si lo hacemos constantemente, entonces muchas veces podría aburrir. Entonces vemos que ellos realmente lo hacían para poder ejercitar su cuerpo, pero también por entretenimiento. Y así los emperadores chinos vieron que ese deporte realmente estaba ejercitando a muchos jóvenes. Y de esa manera nace el fútbol. Y te voy a explicar cómo era antiguamente. Por ejemplo, no tenían canchas como hoy lo conocemos. Era realmente como una madera y ahí un círculo. Y ahí tenían que meter el balón. El objetivo era ganar puntos. Entonces vemos que sí o sí el deporte trae el espíritu de competencia. Así surgió este fútbol antiguo, la cual se llamó Kuhu. Y podríamos pronunciarlo directamente Tsu Kyu, el siglo II o el siglo III antes de Cristo. Y realmente el que sostenía el balón hacia arriba ganaba más puntaje. Y así podemos ver que nace el fútbol en el siglo II, el siglo III antes de Cristo en la antigua China. Y ahora vamos a ir a la antigua Grecia. ¿Cómo era el fútbol antiguamente? El fútbol en la antigua Grecia se llamaba epískiros y también se practicaba de la misma manera, aunque con muchas diferencias. Por ejemplo, ellos tenían una tiza y de esa manera ponían unas líneas. Y no era como lo conocemos hoy, más que todo se parecía al rugby o al fútbol americano, porque era más que todo para fuerza. Y el que realmente tenía más puntos ganaba, pero se empujaban entre ellos para poder ganar. De esa manera se practicaba el fútbol antiguamente en la antigua Grecia, pero no era el fútbol como lo conocemos hoy, era más que todo como luchas de entrenamiento y también lo hacían para ejercitar sus músculos. Y también vamos a ir a otro fútbol, la cual se practicó en la antigua Roma, la cual se llamaba Harpastum.
Y este Harpastum realmente era parecido al Epísquiros, porque cuando el Imperio Romano conquistó totalmente Grecia, también copió todo lo que ellos practicaban para distraerse. Pero obviamente era para conquistar otras naciones, porque los jóvenes también se entretenían, pero era violento. No era como lo conocemos hoy en día, los diferentes deportes. Era totalmente violencia pura. Entonces vemos que el fútbol nació directamente con un espíritu de competencia, un espíritu de competitividad y más que todo para poder ganar al otro. Era rivalidad. Entonces ese es el espíritu que hoy en día se tiene en cuanto al fútbol. Y también antiguamente en México, claro que no se llamaba así, en Mesoamérica, los mayas, los aztecas, practicaban un tipo de fútbol, la cual se llamaba el fútbol mesoamericano o el juego de pelota mesoamericano más que todo. Pero de ellos era muy distinto porque lo hacían más que todo directamente hacia sus deidades paganas. La pelota tenía que estar directamente relacionado con las divinidades que ellos tenían antiguamente. Entonces vemos que el fútbol siempre ha estado relacionado con un culto pagano, directamente, o cualquier deporte, por el espíritu de competencia, el espíritu de rivalidad y también para poder ganar al oponente. Ese era el objetivo antiguamente en los deportes que ya hemos mencionado. Y también había otro, el calcio florentino. Este es muy interesante porque este fútbol se practicaba en Italia. Era un fútbol más sofisticado, más que todo para la aristocracia. Incluso algunos papas practicaban este fútbol. Pero también cabe recalcar que antes del calcio florentino hubo el fútbol del carnaval. Muchas personas en masa se reunían para poder patear una pelota hecha de cuero de cerdo. Claro, antiguamente las pelotas eran muy distintas también. Entonces vemos que primeramente estaba el Tsukyu en la antigua China, después estaba el Epísquiros, el Harpastum, después vemos que estaba el fútbol del carnaval y posteriormente el calcio florentino. Pero ahora tenemos que hablar de cómo nace el fútbol actualmente. Y es muy importante notar que el fútbol nació directamente entre los años 1863 en Inglaterra. Para 1850 realmente había muchas formas de juego en cuanto al fútbol, pero seguía habiendo violencia, entonces no había reglas establecidas. Dos jóvenes realmente hicieron totalmente un cambio para que pueda haber algunas reglas de cómo se pueda jugar el fútbol. Estos jóvenes se llamaron Nathaniel Creswick y William Prest. Eran jóvenes entre 20 y 21, 22 años y jugaban a la raqueta, un juego antiguamente conocido como ricket. Pero cuando vino el invierno, la historia nos cuenta que ellos querían jugar un fútbol más sofisticado, pero como no había, entonces ellos crearon algunas reglas. Y reglas muy básicas, como por ejemplo, hoy vemos que las canchas tienen como dos palos y arriba como uno. Pero ellos crearon lo que es ese palo arriba para que el balón pueda entrar a la cancha y anotar un gol. O sea, ellos crearon ese tipo de fútbol que hoy lo conocemos, estos dos jóvenes. Y así vino el año 1863 y así se jugó el primer partido de fútbol el 26 de octubre de 1860. Los primeros dos equipos realmente de la historia. Y fue algo muy impresionante porque jamás se había jugado el fútbol antiguamente con esas reglas. Y esa fue la primera fecha en cuanto al fútbol. Ahora vamos a ir directamente a la FACUP. Cómo nació lo que es las reglas actuales que hoy conocemos como el fútbol. En el año 1863 se reunieron en una taberna para poder hacer una lista y así determinar cuáles serían las reglas. Y se jugó el primer partido, de acuerdo a esas reglas, el 26 de diciembre del año 1863 en Inglaterra. Solamente habían pasado 3 años desde ese primer partido. Entonces vemos que fue algo muy revolucionario. Y así pasaron los años. Pero también quiero recalcar que en los primeros años de 1860 solamente había pocos partidos. No habían muchos partidos. Pero así poco a poco empezaría a crecer totalmente el fútbol actual. Hasta llegar a la década de 1883. Ahí se crea, por ejemplo, las primeras ligas del fútbol.
en 1885 también. Pero al principio el fútbol era amateur, o sea que totalmente era para entretenerse. Al principio no ganaban dinero, como en los días de hoy los futbolistas ganan millones de dólares. Antiguamente no era así. Por ejemplo, quiero mencionar a los dos jóvenes quienes se dedicaron al fútbol y fueron pagados directamente con partidos. Jimmy Love y también Fergus Sutter, dos jóvenes quienes iniciaron en Escocia pero directamente se fueron a Inglaterra para poder jugar. Y así vemos cómo muchos empezaban a jugar el fútbol y fueron pagados ya para la década de 1880 en adelante. Y en 1888 se creó la primera liga del fútbol. Y así podemos notar cómo en el siglo XIX poco a poco estaba surgiendo este fenómeno. Y bueno, hasta aquí podemos notar los inicios del fútbol. ¿Tú qué opinas? Todo lo que dijiste es totalmente paso a paso, ¿no? Cómo ha ido evolucionando. Y como tú dices, bueno, es sorprendente, ¿no? A un principio lo hacen por competencia. Y lo que más resaltó que dijiste que lo hacían también por entrenamiento. Y es bastante, toda la historia y eso que nos estás dando solo un Un resumen, pantallazo. un resumen. Sí. Sí, un resumen. Pero sí, está muy interesante, aunque creo que no todo vamos a recordar, ¿no? Los nombres, pero y así también como mencionas, hoy en día no se ha perdido lo que es la competencia. No sigue el espíritu de competencia y más que todo en el mundial, porque los países, como tú sabes, por ejemplo, México contra Brasil o Inglaterra contra Escocia o España contra Francia, siempre va a traer ese espíritu de competencia al final, ¿no? Sí, y parece bonito. Yo, la verdad, en algún momento he participado de fútbol en el colegio, a veces nos hacen participar y todo. Pero siempre veía, ¿no? En las chicas, en los chicos, siempre había vamos a ganar, no nos importa, digamos, qué es lo que suceda. O sea, siempre hay ese sentimiento de quiero ganar, les vamos a dar su merecido, así más o menos. Y ahora que tú hablas del mundial, es pues a escala más grande. Sí, es como 10 veces más, ¿no? Muy bien, pero a ver, contanos desde el principio, ¿cómo nace esto de este fenómeno del mundial? Porque no es así de la noche a la mañana. ¿Cómo yo me sorprendo, ¿no? Cuando entramos a internet, nos aparece, está inundado de eso y las personas hablan todo el tiempo de eso. No todos, pero sí una gran mayoría. ¿Y cómo nace? ¿Cómo va creciendo todo esto, ¿no? Lo que es la FIFA, ¿puedes contarnos respecto? Claro, claro. Antiguamente, como recordarás, entre 1880 y 1890 ya existía ligas, pero no eran totalmente mundiales, sino solamente por regiones. Y obviamente las primeras ligas, como en 1888, se crearon en Inglaterra, primeramente, en Escocia y también en parte de Europa. Cuatro países, Inglaterra, Escocia, Irlanda y Francia, ya estaban compitiendo por una copa. Claro, no existía la Copa Mundial que hoy conocemos, pero sí existía puntajes desde 1888, pero no era mundial. Pero ¿qué acontece en el año 1904? Se crea lo que es la primera liga mundial y su nombre lo pusieron directamente en francés. Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA. Al principio no era para organizar mundiales, solamente era para poner reglas. Eso tenemos que tomar en cuenta. Solamente era para poner reglas. Y claro, su objetivo era que todos los países se unan, pero eso no llegaría hasta 1930. Ujú. Y cabe recalcar que para 1924 y 1928 surge lo que es los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, en el año 1924, Uruguay directamente, ese equipo que tenían, fue hasta Europa y concursó y ganó el campeonato. Antiguamente los Juegos Olímpicos eran más que todo entre el fútbol, el básquetbol y algunos deportes, no solamente el fútbol. Y concursaban muchas personas, pero más que todo Mm. personas amateur. ¿Qué significa? Que no concursaban totalmente personas que se dedicaban al fútbol o a algún deporte. Era más que todo para la gente del pueblo, por así decirlo. Bueno, en algunos casos, no en todos los casos. Pero en el año 1924 Uruguay participa y gana
el campeonato. Desde ahí surge ese espíritu de competencia más aún en cuanto a los países, así como pasó en 1863 y entre esa década cuando jugó directamente Escocia versus Inglaterra. Pero para 1930 surge totalmente el fenómeno del Mundial, gracias a un hombre llamado Julius Rimet. Él era el tercer presidente de la FIFA. ¿Y cuál era su sueño? Organizar un campeonato global. Y en el año 1930 se reunieron en España y la FIFA creó lo que hoy conocemos como la Copa del Mundo. ¿Y dónde se organizó el primer mundial? En el año 1930 en Uruguay. Solamente participaron 4 países europeos. Invitaron a muchos, pero tú sabes que antiguamente no existían aviones, no existían lo que hoy conocemos como los transportes rápidos, solamente existía barcos para poder cruzar todo el Mediterráneo. Y así vemos que fue el inicio de los mundiales. Pero al principio no era como hoy lo conocemos, más de 80.000, más de 100.000, más de 200.000 personas viendo un partido. En ese momento no existía la televisión, obviamente, ni el internet, no existían las redes sociales como hoy, pero sí poco a poco estaba surgiendo ese fenómeno. Pasaron solamente 4 años. 4 años y el otro mundial se llevó en Italia en el año 1934. Italia ganó el primer lugar, después en 1938. Pero aquí vendría el punto de inflexión, porque solamente un año después, en 1939, Hitler realmente empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces no hubo mundiales ni en 1942 ni en 1946, pero el fenómeno ya estaba creciendo bastante. Pero uno pensaría que hubo guerras y ya no existirían más partidos en forma masiva, ¿verdad? Porque estaba devastada toda Europa por la Segunda Guerra Mundial, pero pasó lo contrario. Para 1950 el Mundial se llevó en Brasil y fue un fenómeno total. La historia nos cuenta que se construyó un estadio en Brasil, el estadio más grande del mundo llamado Maracaná. Y en ese estadio se llevó el Mundial en 1950. Pero fue un punto de inflexión también. ¿Por qué? Porque tristemente muchas personas se suicidaron, ¿puedes creer? Fue triste, porque al final jugaron 2 equipos, Uruguay versus Brasil. Y al final salió perdiendo Brasil. Y muchos tenían ese espíritu de competencia, pero más que todo, más que un espíritu de competitividad, un dios, el dios del fútbol. Brasil perdió y muchos se desilusionaron y así estaban en depresión y algunos tristemente se suicidaron. Ese partido lo conocemos hoy en día como el Maracanazo. Y muchos lo recuerdan de esa manera. Pero es triste cómo ha llegado hasta un punto tal, hasta poder dar toda tu vida a un partido. Entonces vemos que en el año 1950 el fenómeno del mundial había crecido tan grande que nadie podría pararlo. Bueno, hasta aquí, ¿qué opinas? Está terrible. ¿Cómo así de que murieron personas? ¿Hay un aproximado? Aproximado, bueno, no hay, no sabemos, pero algunos calculan que fueron pocos, obviamente, ¿no? Puede ser como 20, 30, no es mucho, pero una vida, tú sabes que vale mucho. Pero a mí me sorprende cómo ha sucedido eso. Más que todo, quisiera espaciarme en la parte donde dices idolatría o la parte donde dices le pusieron al fútbol, lo volvieron como un dios. Eso es lo que más me ha tocado. ¿Cómo es posible que un deporte, un juego que a un principio se ha creado como un entrenamiento, o tal vez con el tiempo de querer ganar, ¿no? Una competencia, se vuelva un dios? O sea, ¿cómo ha ido escalando hasta el fondo del corazón de tantas personas? Es algo impresionante, porque en 1930 solo había 13 equipos, o bueno, aproximadamente, y en 1950 no pasaron ni 50 años, ya era una masividad total. En el estadio Maracaná hubo más de 200.000 personas, imagínate. Bastantes, millones. Pero lo triste es que han reemplazado lo que es la palabra de Dios. Muchos cristianos. Porque más que todo, este tema vemos que es para los que creen en Cristo, ¿no? Porque el mundo ya puede ver sus cosas porque está en el mundo. Pero los que dicen ser cristianos, ahí está el detalle. Dicen seguir a Cristo, pero al final terminan idolatrando un partido o idolatrando
a un jugador, lo cual pasa en los días de hoy. Y eso es lo que ocurre, ¿no? En cada corazón, a veces podríamos decir no solo del fútbol, sino porque el fútbol no es malo, ¿qué tiene de malo jugar? Diría alguien. Pero ¿por qué le dan el primer lugar? Cuando tú pones en primer lugar a algo, ya sea el trabajo, ya sea el dinero, ya sea el fútbol o un deporte, ya se vuelve tu Dios. Y eso es algo que te llena, ¿no? O sea, la mente, el corazón se sumerge de eso y es como que solo quieres eso y si eso no ocurre, lo demás no importa. Sí, hasta el punto de perder la vida. Perder la vida, ¿cuántas personas? Y yo creo que este mensaje, aparte de para personas cristianas, yo creo que también es para todas las personas que están dudando, tal vez van a la iglesia, conocen una iglesia, pero esta información puede ayudarles y también a nosotros para reflexionar y no poner en primer lugar nada de lo que ocupe, ¿no? Lo que debería estar Dios, como tú dices. Aquí está la Biblia, la palabra de Dios, y eso es lo más importante. ¿Cómo podemos reemplazar esto con algo o con alguien o con un deporte? Ahora, finalizando, ¿no? ¿Cómo llegamos al 2026? Bueno, vamos a ir directamente donde nos hemos quedado, en 1950. Viene el Mundial de 1954 y ahí es por primera vez donde se transmite por televisión. Hasta 1950 solamente se transmitía por radio. Muchos escuchaban solamente en la radio. Solamente en 9 países de Europa en ese entonces. Pero para 1958 escaló aún más. Para 1962 y para 1966 y entre la década de 1960 hasta 1970 vemos que totalmente el fútbol había abarcado en muchos corazones porque para 1970 se jugó uno de los partidos más importantes, obviamente para el mundo. Y quiero recalcar algunos jugadores. No vamos a recalcar a todos, pero quisiera centrarme solamente en algunos. Primeramente empezando por Pelé. ¿Has escuchado de él? Sí, escuché de Pelé, ¿quién no? Y eso que yo no juego fútbol, no, nunca he jugado, la verdad. Bueno, he participado en el colegio, porque el profe de educación física siempre te hace participar en algún momento, pero nunca he entrado a lo que es campeonatos y nunca he ido, ¿no? Viendo, ¿no? Quién es el mejor jugador, pero sí o sí, como tú dices, ha entrado en la televisión y cuando cambiábamos de canal aparecía, ¿no? Ahí, Pelé. Y yo no entendía, pero con el tiempo dije, ah, ya uno ya, ¿quién no conoce a Pelé? Creo que todos han escuchado de Pelé. Él era de Brasil. Ganó 3 mundiales, imagínate. Desde sus 17 años empezó a jugar. Muchos decían, como un joven de 17 años. Y al final fue una figura totalmente mundial. Porque en 1970 Brasil ganó por tercera vez el campeonato. Por tercera vez era campeón mundial. Wow, Y Pelé se consagró como el sí, dios del fútbol. wow. Y ahí vemos que fue un punto de tristeza para muchos, o para todos en sí, los que profesamos creer en Cristo, porque muchos ya lo miraban como a un semidios. Y quiero recalcarte algo, y también a todos los que nos están viendo. Podemos admirar a un futbolista, aunque nosotros no nos gusta el fútbol, por ejemplo, no somos amantes del fútbol, pero podemos admirar a un futbolista por su agilidad o por algunos aspectos que tiene al jugar. Pero eso no significa que lo idolatremos. Yo puedo también admirar a una persona como canta, por ejemplo. Tú puedes admirar a una persona como cocina. Aunque ni siquiera esa persona es cristiana, puedes admirarle. Y hasta ahí todo está bien. Podemos admirar a las personas. Pero, ¿dónde radica lo que es la idolatría? Poner en primer lugar a esa persona y ser como él, querer ser como él. ¿O tú qué opinas? Tienes razón. Poner en primer lugar a una persona y decir, no, hasta pelearse, no, él es mejor que nadie y poder pelearse con otros para decir, no, yo digo que ser y el otro apuesta por otro. Es verdad. Estábamos hablando primero del fútbol, ¿no? Como lo idolatramos, pero llegar a un punto de idolatrar a un jugador, o sea, se ha llegado a esto. Eso sí, pero más llegaría para la década de 1980. Por ejemplo, en 1986 Argentina ganaría el Mundial y ahí idolatrarían a Diego Armando Maradona. Yo sé que has escuchado de él también. ¿Quién no ha escuchado de Maradona?
Exacto, todos lo hemos escuchado, lo hemos conocido y lo conocemos. ¿Quién no lo conoce? Y también ha sido em, una figura, ¿no? Donde estaba en todo lugar. Y sí, yo lo he visto, la verdad. Sí, realmente. Pero si Pelé era idolatrado como un semidios, Maradona iba a ser idolatrado como un dios, prácticamente. Y literalmente. Porque después del Mundial de 1986 vino el Mundial de 1990, después 1994, y entre 1998 muchas personas no solamente le idolatrarían, sino que crearían una religión llamada maradoniana, la iglesia Wow. maradoniana. Y así muchos idolatrarían a Maradona hasta llegar a convertirlo en una deidad prácticamente. Y sí, realmente Maradona tenía un talento, pero hasta llegar a convertirlo en una deidad ya es totalmente fuera de lugar. O sea, como un hombre mortal, a un hombre mortal podríamos convertirlo en una deidad, en un dios, porque en esa iglesia te cuento que hubo hasta 500,000 fieles, imagínate, no solamente en Argentina, Estados Unidos, México y en parte de Sudamérica, poco a poco hubo fieles que estaban adorándolo, incluso tenían su propia Biblia Maradona. Tenían un rezo que se llamaba el rezo a Maradona. Imagínate. No, es que eso está loco. Está re loco. Es como que Cristo Jesús ya no estaba ahí. O sea, era su Cristo de ellos. Era su Dios prácticamente hasta llegar a Ujú. 500,000. Yo realmente me asombro bastante. Como la locura humana ha llegado hasta un punto tal de poder tener una religión. Incluso su cumpleaños de Maradona es el 30 de octubre. Celebran la Navidad el 30 de octubre. Tienen sus 10 mandamientos. Tienen sus 10 mandamientos y uno de esos mandamientos es que puedas honrar al fútbol sobre todas las cosas. Bueno, todo esto es increíble. ¿Y qué nos dice Éxodo 23? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y han convertido a Maradona en un dios. Y sí, ¿qué pasó posteriormente hasta llegar a 2026? Desde el año 2000 hasta 2026 ocurrieron aproximadamente como 4 o 5 mundiales. Y entre esta época también nacerían otros ídolos como Ronaldinho, también como Ronaldo, Neymar, Mbappé y más que todo Lionel Messi. ¿Quién no ha escuchado de Lionel Messi? Incluso en el año 2023 erigieron tres estatuas, uno para Pelé, uno para Maradona y otro para Messi en Paraguay. Y en India, en el año 2022, cuando acabó el Mundial en Qatar, erigieron una estatua gigantesca de Messi. Y también en Argentina una estatua gigantesca. Ya no estamos hablando de poder honrar o poder hacer un tributo. Ya estamos hablando de idolatría. Pero yo te pregunto, ¿cuánto tiempo dura el éxito de un futbolista? ¿Tú has visto a un anciano de 80 años jugar fútbol en un mundial? No, 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 la verdad no. He escuchado que tienen una edad, ¿no? Aproximada. Sí, sí, por ejemplo, Pelé se jubiló, podríamos decirlo así, a sus 40 años, o Maradona a sus 37, 38. Pero nunca hemos visto a un futbolista que siga jugando a sus 60. ¿Y qué quiero recalcar con esto? Que la fama del mundo es pasajera. Todo es pasajero. El éxito de un futbolista podría ser desde sus 17 hasta sus 40 años. Después le queda como 40 años más de vida si Dios le permite. Ujú. Messi tiene sus 39 años actualmente, pero se jubilará, no sabemos, a sus 44, 45, tal vez más antes, no lo sabemos. Pero la fama de un futbolista es poca, es, como se dice, efímera. Y me acuerdo de este himno que dice, la fama del mundo es liviana. Y ¿Y fugaz. cuál himno es? Prefiero a mi Cristo. Prefiero a mi Cristo. Ajá. Entonces vemos que el mundial va a pasar. Solamente es como un mes, ¿verdad? Pasa y la vida sigue. Pero lo más importante es el que hace la voluntad de Dios. Ese es lo más importante porque permanece para siempre. Entonces a eso queremos llegar en este video, en este podcast que estamos hablando de estos temas tan importantes, de poder poner a Dios en primer lugar. Exacto. Y para terminar, vamos a dar una conclusión bíblica de lo que es este tema, ¿no? De todo lo hablado, de todo lo analizado. ¿Y qué es lo que podemos sacar de todo esto? Claro, para poder terminar, vamos a leer algunas citas bíblicas, porque este tema más que todo ha sido como una reflexión. Y claro, obviamente
un resumen de todo lo que es el fútbol, pero más que todo es un tema espiritual, más que solamente historia. Vamos a ir a segunda Timoteo, el capítulo 2, el verso 5. Vamos a ver lo que nos dice su palabra. Y aún también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esta cita no nos dice que podamos admirar a un futbolista. No nos dice que podamos admirar a un atleta y copiar lo que el atleta hace. El apóstol Pablo realmente, con esta cita, nos quiere decir que la vida del cristiano es como la de un atleta. El apóstol no está diciendo que podamos apoyar el deporte o apoyar el fanatismo. Obviamente que no, porque la Biblia condena el espíritu de competencia. Pero vemos que así como un atleta o un deportista se prepara bastante para ganar esa copa, la cual es una copa corruptible, vemos que también nosotros en esta vida estamos en una lucha. Tenemos que prepararnos bastante para poder llegar a esa meta. Y ahora vamos a ir a 1 Corintios 9, el verso 24. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces vemos que antiguamente en el siglo I los atletas corrían para una corona corruptible. Y hoy en día los futbolistas y todos aquellos quienes participan en ese mundial solamente es una corona corruptible, como lo dice la palabra de Dios. Pero nosotros queremos recibir una corona incorruptible. Entonces vemos que la Biblia no apoya el deporte. El apóstol Pablo está comparando solamente cómo ellos se preparan para una corona efímera, para una corona momentánea. Pero así, de esa manera, como ellos se preparan, nosotros debemos prepararnos para la vida eterna, estudiar más su palabra, estudiar más lo que es la palabra de Dios. ¿O tú qué dices? Estoy de acuerdo contigo. Y poner en primer lugar lo que es la Biblia, su palabra, como dijiste. Y reflexionar qué hacemos cada mañana que nos despertamos, a quién buscamos. Tal vez buscamos lo que es el celular. ¿Qué es lo que hacemos? Y sí, eso es verdad, pero para poder tener en cuenta en cuanto a la competencia, vamos a leer Filipenses 2:3 y quisiera que puedas ayudarnos y así para poder entender el pasaje. Filipenses 2:3 nos dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos unos a otros como superiores a sí mismos. Amén. La palabra de Dios nos dice que nada debamos hacer por competencia o rivalidad. Y cuando uno entra a la cancha, ¿qué acontece? ¿Habrá alguno que solamente entre a la cancha sin un espíritu de competitividad? Yo te pregunto. Pienso que no, inclusive la persona más humilde, la persona más tranquila, siempre hay en el corazón, quiero ganar, quisiera ganarles a ese equipo, porque siempre a veces he escuchado que hacen por apuestas, por dinero, es como que no tiene sentido si solo es jugar, a veces sí. Sí, y sí, ese es el detalle. Y vemos que Jesús nunca se entregaba a los juegos de ese entonces. Ya existía el Harpastum. Y Cristo Jesús jamás se entregó frívolamente a esos juegos. Entonces, la Biblia no avala lo que es el fútbol como tal, porque siempre va a haber rivalidad entre equipos. Sería bueno solamente patear el balón y que no exista los puntos ni el espíritu de competencia, porque eso ha llevado a muchos realmente a airarse tanto que al final hay golpes, hay peleas. No solamente eso, hay miramientos, ya hay contiendas, solamente por perder un partido. Y peor aún en el Mundial, cuando un equipo pierde, como por ejemplo en 1950, han llegado hasta el suicidio. Entonces vemos que la Biblia no avala el espíritu de competencia. Y también quisiera citar 1 Corintios 6:12. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguno. Realmente si yo me dejo dominar por lo que es el fútbol, entonces voy a perder mi comunión con Dios primeramente. Porque en la iglesia se ve, uno está escuchando un sermón, pero poco a poco se aburre. Pero para 90 minutos pone todo su tiempo, entonces ahí es donde el fútbol te ha dominado. La palabra de Dios dice, yo no me voy a dejar dominar. La Biblia habla de dominio propio. Por eso vemos que el fútbol
Y no solamente el fútbol, como tú has mencionado, cualquier deporte, y no solamente el deporte, cualquier cosa que ponga tu corazón en primer lugar, ese es tu Dios. Exactamente. Y me haces recordar un versículo, no lo recuerdo bien dónde queda. Dice, donde esté vuestro... Sí, sí, se encuentra en Mateo el capítulo 6, el verso 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará tu corazón. Corazón. Esa es una cita muy importante porque Cristo Jesús lo mencionó. Si tú pones al fútbol en primer lugar, ese es tu Dios. Si pones a cualquier otra cosa en primer lugar, puede ser también cualquier deporte, o un cantante, o la música, o al dinero, o a tus hijos, o a tu pareja, tristemente ese es tu Dios. Tenemos que abstenernos. La vida del cristiano es muy dura, es para valientes solamente, porque va a haber tentaciones de todo tipo. Y este tema no solamente es en cuanto al fútbol, porque la pelota como tal, como hemos mencionado al principio, no es pecado, ni el fútbol como tal no es pecado, porque el fútbol pasa, pero hay otras tentaciones también. Entonces, más que todo este tema, más que hablar del mundial, es hablar del corazón. Del corazón siempre va a salir los malos pensamientos, va a salir ese espíritu de competencia, ese espíritu de rivalidad. Entonces, más que hablar del fútbol, este tema es a quién pones en tu corazón en primer lugar. Esto me hace recordar a Proverbios el capítulo 4, el verso 23. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué increíble de Nilsson. Es verdad. Puedo decir que en todo lo que se ha hablado en estos momentos, ¿por qué hemos elegido? ¿Por qué hemos elegido este tema? Es porque eso es lo que está pasando hoy en día. Es verdad y es un motivo para reflexión. Hagamos realmente una comunión con Dios, más en estos tiempos, porque el diablo ha descendido con todo su poder infernal. Si no es con el fútbol, te tienta con otros vicios, te tienta con música mundana o películas mundanas, o te tienta con el dinero, o tantas tentaciones podríamos mencionar. Entonces, hagamos un compromiso hoy con Dios para que Él pueda ser el centro de nuestra vida, pueda ser la razón de nuestro existir y podamos estudiar más su palabra, podamos consagrarnos más a Él y así poder enseñar a otros jóvenes que están hoy perdidos en el mundo y ser luces, ser realmente aquellos quienes van a llevar el mensaje de salvación, el mensaje de misericordia y así también ser portadores de la verdad con el último mensaje de misericordia que Dios nos dio como pueblo. Exactamente, y damos, ¿no?, un llamado a todas las personas que tal vez no tenían en planes, ¿no? No estaban en sus planes lo que es poner en primer lugar a Dios, porque entendemos que a veces el trabajo, hay personas que tienen hijos, son padres jóvenes y dicen, no, no tengo tiempo, estoy trabajando, no puedo ir a la iglesia, no puedo leer la Biblia, pero si Cristo no está en tu corazón, en primer lugar, nada te va a salir bien, ni el trabajo, ni los estudios, ni la crianza de los hijos. Así que es un llamado para que realmente te vaya bien y así puedas alcanzar el éxito en esta vida. Amén. Y que ese sea el deseo de tu corazón y del mío. Y finalizamos con este verso bíblico. 1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto es Conectados por Fe.